Muy queridos hermanos, ahora con nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. El versículo 11 del capítulo 19 nos va a conectar lo que hemos estado estudiando el pasado domingo con lo que vamos a ver hoy en día. Si ustedes recuerdan, el pasado domingo estuvimos viendo cuando nuestro Señor Jesús estaba entrando a una ciudad llamada Jericó. Y en aquella ciudad estaba pasando y una multitud fue a recibir al Señor Jesús y un hombre, un varón, y que la Escritura va a decir que era el jefe de los publicanos, y nos da otra característica también la Escritura, que era un hombre muy pequeño. Él escuchó una multitud que se acercaba, y entonces este hombre llamado Zaqueo se subió a un árbol para poder ver y conocer quién era Jesús, el que estaba pasando. Y Jesús, al verle, le dijo: Zaqueo, bájate, porque es necesario que hoy vaya a tu casa, que hoy pase yo contigo. Así que Zaqueo fue, recibió al Señor Jesús en su casa, y habíamos visto cómo el Señor Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo, donde Zaqueo creyó quién era Jesús y se arrepintió de su pecado. Vimos aquel encuentro de Jesús y Zaqueo. El versículo 11 nos va a decir que Jesús continúa en la casa de Zaqueo. Y es ahí donde el Señor Jesús va a dar esta lección. Fíjense el versículo 11 que dice: oyendo ellos estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que el Señor Jesús le dijo anteriormente a Zaqueo, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Así que el Señor Jesús, estando en la casa de Zaqueo, ahora el Señor Jesús va a dar una lección. Y la lección que va a hablar va a ser una parábola. Muy bien, vamos a ver esta parábola del Señor Jesús, titulada en nuestras Biblias ahí, como la parábola de las 10 minas. Y vamos a verla desde el versículo 11 al versículo 27 en 3 puntos. Punto número 1, el viaje del noble y las tareas a sus siervos. El viaje del noble y las tareas a sus siervos. Punto número 2, vamos a ver la rendición de cuentas al retorno del rey. Y punto número 3, el juicio de los malvados. Muy bien, queridos hermanos, entramos a nuestro primer punto: el viaje del noble y las tareas a su siervo. Vamos a dar lectura a los versículos 11 al 14. La palabra de Dios dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vamos a hacer un alto en el versículo 11. En primer lugar, este primer versículo no solamente nos conecta con lo anterior que hemos estado viendo, sino que el Señor nos explica la razón por la que va a dar esta parábola. El Señor Jesús va a contar esta parábola y va a decir, número 1, porque estaba cerca de Jerusalén. Y número 2, porque los que estaban alrededor del Señor Jesús pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Permítanme cambiar de micrófono, hermanos. Esto acá lo parece. No, sí. Gracias. Ahora sí. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús da esas 2 razones por las que va a contar la parábola. Estaban cerca de Jerusalén. Y número 2, porque los que estaban escuchando creían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la conexión? Quiero que pongan a pensar qué es lo que estaba pasando. El Señor Jesús había anunciado ya hace tiempo que Él estaba de camino a Jerusalén. Jerusalén era como la capital, era el centro, ¿verdad? Donde todas las personas iban, era el centro religioso de Israel. Por lo tanto, las personas estaban creando una expectativa de la llegada de Jesús a Jerusalén. Ellos creían que cuando Jesús llegue a Jerusalén,
iban a proclamarlo como rey y se iba a iniciar una revolución que los libere del Imperio Romano. Así que la expectativa que nos tenían es, si este es el rey y está yendo a Jerusalén, entonces ahí en Jerusalén va a comenzar el reino. Ahí en Jerusalén vamos a implementar el reino, vamos a hacer una revolución para liberarnos de esto que nos están oprimiendo. Así que ahora el Señor Jesús va a corregirles que eso no es lo que iba a pasar. Ya hemos visto anteriormente que el reino de Dios no es algo que se iba a manifestar en ese momento. Hemos hablado del reino de Dios, que la palabra de Dios habla del reino de Dios como un ya, pero todavía no. El reino de Dios es algo que ya fue inaugurado con la venida del Señor Jesucristo. Ya está el reino de Dios. El Señor Jesucristo ya está reinando. Pero aún el Señor Jesús solamente está reinando sobre su iglesia. Pero el reino de Dios todavía no ha sido consumado. El reino de Dios va a ser consumado más adelante. Es eso el énfasis que va a mostrar la parábola. Va a mostrar cómo el reino de Dios tiene ya una responsabilidad en el ahora, en el presente para la iglesia, para el pueblo de Dios, pero también hay una expectativa en el futuro, cuando sea consumado. ¿Y cuándo ha de ser consumado el reino de Dios? En la segunda venida de Cristo. Eso, queridos hermanos, quiero que lo tengan en mente, porque fíjense, es lo que el Señor Jesús va a contar en esta parábola. Ahora sí, continuamos. Versículo 12. Digo pues, empieza nuestro Señor Jesús a contar la parábola. Digo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un noble, es decir, una persona que ya tenía un poder, pero que se fue para recibir un poder absoluto, un reino. Ahora, algo que nosotros tenemos que entender es que en el contexto del Imperio Romano era algo muy común que sucedía. Cuando alguien iba a ser nombrado a un cargo, ¿qué es lo que hacían normalmente? Tenían que ir a Roma, y ahí en Roma se le daba el cargo. Así que el Señor Jesús está usando una figura que ya conocían las personas para poder enseñar una verdad espiritual. Ahora, ¿qué es lo que significa esta parábola? El Señor Jesús está hablando de un noble que va a ir a un país lejano para recibir un reino. Esta parábola está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los comentaristas entienden que Jesús está representándose a sí mismo en el noble, en esta persona que iba a irse a un país lejano a recibir un reino. ¿Qué es lo a qué se refiere? Es una referencia a que nuestro Señor Jesús, luego de sus padecimientos, luego de morir en la cruz y luego de resucitar, el Señor Jesús, ¿qué iba a hacer? Se iba a ir, pero luego iba a volver. ¿Es eso lo que está representando el Señor Jesús con este noble? Que se fue a un país lejano y que a recibir un reino y que luego iba a volver. Ahora, algunas cosas que nos muestran. Número uno, la Escritura afirma que el Padre encomendó al Hijo un reino. En Daniel capítulo 7 se muestra cómo el anciano de días, el Padre, encomendó al Hijo del Hombre toda potestad y todo dominio, todo reino le pertenece al Señor Jesús. Es eso un aspecto que tenemos que remarcar. El otro, en la parábola se menciona que este noble fue a un país. Fíjense el énfasis que hace el Señor Jesús. ¿El país era un país vecino? No, era un país lejano, muy lejos. Ahora, ¿qué debemos señalar con respecto a la distancia de este país? Es que este viaje que iba a ser el noble iba a ser un viaje corto o largo. Iba a ser un viaje largo.
Iba a ser un viaje largo, iba a demorar un tiempo. Por lo tanto, queridos hermanos, lo primero que debemos ver en esta parábola que el Señor Jesús está hablando sobre el reino es que luego de que el Señor Jesús vaya para recibir el reino, ese periodo de tiempo, desde nuestra perspectiva, ¿iba a ser un periodo inmediato o iba a demorar un tiempo? Iba a demorar un tiempo. Es eso lo que está mostrando. Directamente esto nos muestra que el regreso del Señor Jesús no iba a ser inmediato. No es que el Señor Jesús iba a resucitar, iba a ascender y al otro día iba a volver. No, iba a tardar un tiempo. Ahora, queridos hermanos, el tiempo de espera del Señor Jesús, la palabra del Señor va a afirmar ciertas cosas. Número 1, nadie sabe el día ni la hora. Nosotros no podemos hacer un cálculo y decir matemáticamente, este año, este mes, esta fecha, el Señor Jesús va a volver. Nadie sabe el día ni la hora. También, desde la perspectiva humana, algo que dice la palabra de Dios en esta parábola es que desde la perspectiva humana, el tiempo parece ser largo. Parece ser largo, queridos hermanos. Incluso este periodo de tiempo que se alarga hace que muchos que no creen en el Señor Jesucristo se hagan la burla, ¿verdad? Se hagan la burla. Por ejemplo, si me acompañan a 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 4. Está hablando justamente de la burla que hacen aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, pero se burlan de que ha pasado bastante tiempo y el Señor Jesús aún no viene. Y estamos hablando de que esto fue escrito en el primer siglo. Ahora ya han pasado casi 2000 años más. Fíjense cómo es la burla. Segunda Pedro 3:4 en adelante dice: ¿dónde está la promesa de advenimiento? Dicen los que se burlan. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está eso que les prometió que iba a volver el Señor, su Señor? ¿Dónde está esa promesa? Y fíjense las burlas. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué dicen estos que se burlan del tiempo que ha pasado de aquella promesa y que aún el Señor no vuelve? ¿Qué es lo que empiezan a decir? El Señor les prometió que iba a volver. Ya ha pasado 2000 años y nada. No ha cambiado nada. Todo sigue igual. Esa es la burla. Pero fíjense lo que dice el Señor por medio de Pedro, que en el versículo 9. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 9 al 10. Responde Pedro a aquellas burlas. Y Pedro dice: no. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Queridos hermanos, hay quienes van a creer que el tiempo es demasiado largo y van a hacerse burla de aquello. Es cierto que desde nuestra perspectiva ha pasado mucho tiempo, pero no es que el Señor no va a cumplir su promesa, sino que el Señor va a ver que este tiempo prolongado de espera es una evidencia de ¿qué dice la palabra del Señor? De su paciencia. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. Y ahora el versículo 10 de 2 Pedro lanza una advertencia para aquellos que se hacen de la burla de ese tiempo de espera prolongado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Te puedes hacer toda la burla que quieras. Puedes mofarte de la idea de que han pasado años y años y aún el Señor no ha vuelto. Y creer que el Señor no va a cumplir. Pero recuerda una cosa: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que
La venida del Señor Jesús, queridos hermanos, en la Biblia es presentada como que su regreso no ha de ser inmediato. Es decir, no iba a suceder rápidamente, inmediatamente. Pero sí, el regreso del Señor ha de ser inminente. ¿Qué significa eso? Que sí o sí, de manera urgente, vemos la venida del Señor como pronta. Si Juan, escribiendo Apocalipsis, decía: pronto, ven pronto, Señor Jesús, he aquí vengo pronto, ¿cuánto más nosotros debemos entender que verdaderamente la venida del Señor está pronta? Pronta. Así que, queridos hermanos, en nuestra parábola, el Señor Jesús está hablando justamente de esto. Está diciendo: este noble se fue a un país lejano, iba a tardar, va a tardar. El Señor Jesús le está advirtiendo a sus discípulos y a los que le escuchan que el reino de Dios va a pasar eso. El Señor Jesús iba a irse, pero va a decir una cosa: va a volver. Fíjense, el versículo 12 termina diciendo eso: un noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor Jesús va a volver. ¿Qué va a pasar en ese periodo de espera mientras el Señor iba a recibir el reino? Bueno, versículo 13. Continuamos viendo la parábola. Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Bueno, el Señor Jesús cuenta, representándose a sí mismo en este noble, dice: voy a irme un periodo de tiempo, pero voy a volver. Pero hasta que vuelva, a sus siervos les dio 10 minas. Bueno, la idea es que eran 10 siervos, ¿sí? Eran 10 siervos y a cada siervo le tocó una mina, ¿sí? A cada siervo le tocó una mina. ¿Qué es una mina? ¿Sí? Como mencionaba nuestro hermano Jorge, a veces podemos pensar que, bueno, una mina, podemos tener la idea de el cerro donde se saca oro o plata, o también los que van al colegio pueden pensar una mina, ¿no? Los lapicitos hoy en día que se usan. La mina era una moneda, ¿sí? La mina era una moneda. Y era una moneda de un muy alto valor. ¿Cuál era el valor de una mina? Una mina valía aproximadamente 100 dracmas, que eran otras monedas más pequeñas, ¿sí? De valor más pequeño. Para que tengamos una idea del valor de la mina, un día de trabajo, por ejemplo, hoy en nuestro contexto, un día de trabajo, ¿cuánto equivale el jornal? Podríamos estar hablando, no sé, dependiendo entre 100 a 150 bolivianos, dependiendo el trabajo, pero es algo así el jornal de trabajo, ¿verdad? En este tiempo, un día de trabajo equivalía a un dracma, ¿sí? Un dracma. Ahora, una mina valía 100 dracmas. Entonces estamos hablando de que una mina valía muchos días de trabajo, ¿sí? 100 días de trabajo, aproximadamente unos 3 meses de trabajo. Entonces una mina era una moneda de un muy alto valor, valía mucho. Ahora, a cada siervo se le dio una mina. Y el Señor en esta parábola va a decir que les dio la mina y les dio una tarea que debían cumplir con aquella mina. ¿Cuál era la tarea? La tarea no era guardarla, sino que fíjense explícitamente lo que dice el versículo 3. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, fíjense la orden: negociad entre tanto que vengo. La orden era clara, ¿verdad? Ellos tenían que dar un uso a la mina que se les dio. Ellos tenían que trabajarla, no tenían que guardarla, no tenían que poseerla simplemente. Tenían que
trabajarla, darle uso. Ahora, queridos hermanos, hay una parábola en Mateo capítulo 25 muy parecida a esta, que se llama la parábola de los talentos. Y quiero que prestemos un detalle, porque esa parábola de los talentos, que es muy similar a la parábola de las minas, nos va a dar un detalle interesante para poder meditar cómo funciona esta situación. Fíjense, si me acompañan, no pierdan Lucas por favor todavía. Si me acompañan a Mateo capítulo 25, vamos a ver esta parábola de los talentos, que como les digo es muy similar a la parábola que estamos estudiando. Esta parábola de los talentos, versículos 14 y 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Y aquí nos da un detalle que en la otra parábola no, pero es interesante poder mencionarlo. A cada uno conforme a su capacidad. Queridos hermanos, vemos que esta parábola representa al Señor Jesús yéndose y el tiempo de espera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe pasar en el tiempo de espera del retorno del Señor? Bueno, lo que nosotros vemos en esta parábola es que el Señor ha dado a sus siervos algo. El Señor ha dado a sus siervos algo para que sus siervos lo administren y le den uso y trabajen con ello. Y el Señor ha repartido esto para que cada uno lo administre conforme a su capacidad. Queridos hermanos, ahora sí, nos preguntamos. Hemos estado viendo el significado de algunas de las cosas de la parábola. Hemos visto que el noble representa a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El país lejano al que se iría representa ¿qué? La ida, la ascensión de Cristo a donde su Padre, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa, queridos hermanos, la mina? Aquella moneda que se les da a cuidar. Bueno, en primer lugar, queridos hermanos, debemos señalar que esta mina representa el evangelio que se le ha encomendado a los siervos de Dios. El evangelio, el mensaje del evangelio. Pablo, si me acompañan a 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, Pablo va a referirse a algo muy parecido en la comparación de esta que estamos hablando del evangelio con una mina, con un tesoro, con aquella moneda que se le ha dado para cuidar. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy bien, queridos hermanos, el tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro que Pablo dice que Dios ha guardado en vasos de barro, que somos nosotros? ¿Cuál es ese tesoro? El evangelio de Jesús. El evangelio del Señor Jesús. Eso es lo que se nos ha encomendado. Y fíjense, ¿cuál era la tarea de los siervos? ¿Qué es lo que el noble le encomendó a estos siervos que debían hacer con la mina? ¿Debían guardarlo, protegerlo? No, debían darle uso. Debían trabajar con aquella mina. Queridos hermanos, por lo tanto, si el Señor nos ha encomendado el evangelio, el mensaje del evangelio a nosotros, ¿qué es lo que deberíamos hacer con el evangelio? ¿Guardarlo? ¿Protegerlo? Bueno, sí, debemos protegerlo, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la tarea que vemos en esta parábola? Debemos darle uso. Debemos darle uso al evangelio.
Una correcta administración del Evangelio es usarlo, predicarlo, anunciarlo. Fíjense, la idea de negociar con la mina, ¿cuál es la idea de negociar con la mina? Es que debía trabajarse ese dinero, esa mina, para que esta mina produzca fruto, para que produzca ganancias. Queridos hermanos, fíjense lo que nos está diciendo esta parábola. Si el Señor nos ha encomendado el Evangelio a nosotros, es para que le demos uso y a través de aquel uso, la enseñanza y predicación del Evangelio, produzcamos fruto. Produzcamos fruto. Amados hermanos, en primer lugar entonces, ¿a qué se refiere la mina? Al Evangelio, el tesoro en un vaso de barro que somos nosotros. En segundo lugar, otros comentaristas amplían un poquito el significado diciendo, también es probable que la mina referida pueda referirse a todo aquello que Dios te ha dado para administrar. La mina referida puede también referirse a todo aquello que Dios te ha dado a administrar. Puede referirse a bienes materiales que Dios te ha dado a administrar, como también, obviamente, a los dones y talentos que Dios te ha dado a ti. La idea de esto es, ¿cuál es el uso que estás dándole a todo lo que Dios te ha dado? El Señor les dio una tarea específica. Debían trabajar y darle un uso correcto a todo lo que el Señor les había encomendado. Querido hermano, hermana, quiero que pienses en todo lo que el Señor te ha dado. Te ha dado, claro, podemos hablar de forma externa, los bienes materiales. ¿Cómo los estás administrando? ¿Los estás administrando de una forma que sea para el Señor que te lo dio? Y aún cuando el Señor te ha salvado, dice la palabra de Dios que el Señor nos ha dado dones espirituales. Aquellos dones que el Señor te ha dado, ¿los estás usando para el Señor o los tienes guardaditos? Bueno, queridos hermanos, debemos entender eso, que el Señor, todo aquello que te ha dado es para que lo uses para su gloria, para su gloria. ¿Cómo estamos administrando aquello que el Señor nos ha dado? A responsabilidad nuestra, a nuestro cargo. Versículo 14, volvemos a Lucas capítulo 19, vamos a continuar viendo la parábola. Versículo 14. ¿Qué pasó? Hubo una reacción de sus enemigos. Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Bueno, fíjense, el Señor Jesús está hablando a Zaqueo, está hablando a sus discípulos, pero también habían otras personas a su alrededor, probablemente entre ellos algunos escribas y fariseos. Por lo tanto, el Señor Jesús también en esta parábola está haciendo referencia al rechazo de aquellos que no querían que el Señor Jesús reine sobre ellos. ¿Sí? Esta puede ser una referencia en primer lugar cuando dice sus conciudadanos, obviamente una referencia directa al pueblo judío. Al pueblo judío que cuando el Señor Jesús iba a la cruz fue rechazado. Es interesante, queridos hermanos, que cuando entremos al versículo 28, estamos en Lucas 19, ¿verdad? Cuando entremos desde el versículo 28 en adelante en nuestro estudio, vamos a ingresar a lo que se conoce como la última semana del Señor Jesús. Y es interesante ver todo lo que pasó en tan solo días. El Señor Jesús fue aclamado al ingresar a Jerusalén. Pero días después, la misma gente que
antes estaba clamando, Hosana al Hijo de David, luego estaba gritando, crucifícale. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor Jesús está adelantando que sus conciudadanos, vamos a llamarlo, aquellos de su patria del Señor Jesús, de aquel Señor, lo rechazaron. Y qué triste, ¿verdad? Las palabras. Fíjense lo que estos enemigos de aquel Señor le enviaron decir con aquella embajada. Le dijeron, no queremos que reines sobre nosotros. Queridos hermanos, esta es la descripción del corazón enemigo de Dios. ¿Qué es lo que dice el corazón que es enemigo de Dios? Le dice a Dios, no queremos que reines sobre nosotros. Muchas personas pueden aceptar muchas cosas de la religión, ¿sí? A muchas personas no les incomoda, por ejemplo, las actividades de una iglesia. No, pueden ir, estar tranquilos, cantar, jurar y muchas otras cosas que pueden ver. No les incomoda esas cosas. ¿Qué es lo que realmente le incomoda a una persona? Es cuando Dios quiere reinar sobre ellos. Eso es lo que incomoda. Entonces, este pasaje muestra el corazón que se revela ante Dios cuando le dice, no queremos que reines sobre nosotros. Queridos hermanos, Dios reina en tu vida. Cristo reina, o en tu corazón surge esta voz rebelde que dice, no, nadie me dice a mí qué hacer. No quiero que Él reine sobre mí. Así que, queridos hermanos, vemos en versículo 15, Lucas 19, verso 15, dice, aconteció que vuelto Él, al recibir el reino, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entramos a nuestro segundo punto. La rendición de cuentas en el retorno del rey. Bueno, este señor, este noble, fue a un país pagano a recibir el reino, recibe el reino y ahora vuelve. ¿Qué es lo primero que hace cuando vuelve? Bueno, va a rendir cuentas con sus siervos. Va a rendir cuentas con los siervos. Parte de un entendimiento básico, queridos hermanos, de un siervo, de un administrador, es saber que no es dueño, sino que se debe a su rey, que debe rendir cuenta de lo que hizo. El regreso del noble, el regreso de esta persona en la parábola, ¿qué es lo que representa? Representa el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Simboliza la segunda venida de Cristo. Pero prestemos atención a esto, queridos hermanos. El Señor vuelve a pedir cuentas a sus siervos de los dones, de aquello que se le dio a administrar a cada uno. Continuemos viendo, porque el texto nos va a presentar 3 ejemplos, ¿sí? 3 casos. No se nos da la descripción de los 10 siervos, sino que es probable que estos 3 siervos representen a la totalidad de los 10 siervos. Así que vamos a ver el primer siervo. El primer siervo. Versículo 16. Vino el primero, diciendo, Señor, tu lina ha ganado 10 linas. Él le dijo, el Señor, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Luego vino otro, el segundo siervo, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Muy bien, vamos a hacer un alto ahí. Porque estos 2 siervos tienen un factor común.
Y aunque nosotros podemos ver que el resultado, la ganancia de ambos siervos fue diferente, por ejemplo, el primer siervo en la ganancia ganó más, ¿verdad? Porque ganó 10 minas y el segundo ganó 5. Pero si se dan cuenta, el Señor no enfatiza tanto cuánto ganaron, sino que el Señor reconoce que fueron fieles en su trabajo, y aunque el uno ganó 10, el otro 5, ambos recibieron también las palabras de bendición de su Señor. Buen siervo, en lo poco ha sido fiel, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos muestra esto, queridos hermanos? Que la responsabilidad del siervo era simplemente obedecer, dar uso a la mina y luego produciría fruto. Pero esto último no estaba en su poder. Es decir, queridos hermanos, la palabra de Dios nos va a mostrar que nosotros podemos ser fieles, podemos trabajar, pero no depende de nosotros la cantidad de fruto que produzcamos, ¿verdad? Por ejemplo, en un pasaje, si quieren lo pueden leer después, 1 Corintios 3, 5 al 8, el apóstol Pablo va a decir que no es el que siembra o el que riega algo, sino Dios el que da crecimiento. Él es el que hace las cosas, Dios. Así que Dios, en este caso, el Señor, reconoce que estos siervos fueron fieles. Sin importar que uno haya producido más que el otro, el Señor reconoce que ambos fueron fieles. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que se requiere de los siervos no es que esté en ellos el producir fruto, o perdón, el producir la cantidad de fruto. Eso depende del Señor. Pero ¿qué es lo que está en la responsabilidad de cada siervo? Está en ser fiel a aquello que se hará encomendado hacer. Queridos hermanos, el éxito de una iglesia, el éxito de un ministerio, el éxito de la tarea que realizas no está en cantidad de lo que puedas obtener, sino está en la fidelidad de cómo lo puedes, de cómo llevas el ministerio. Por eso el Señor dice: fuiste fiel en lo poco, entonces en lo mucho te pondré. Aunque parezca poco, querido hermano, hermana, aunque parezca poco lo que estás haciendo, aunque tú creas que nadie ve lo que estás haciendo, aunque pienses que el fruto, el resultado que estás dando es poco, no te estreses por esa situación. Tu preocupación debe ser si lo estás haciendo con fidelidad al Señor, con fidelidad. Así que estos dos siervos muestran eso, queridos hermanos. Muestran. Pero quiero que vean el contraste con el tercer siervo. Vamos al versículo 20. El contraste. Vino otro, el tercer siervo, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Bueno, vemos ahí que es el tercer siervo que lo guardó, no lo protegió, no lo escondió. Queridos hermanos, ¿cuál es el pecado de este siervo? El pecado de este siervo es que no hizo lo que se le pidió. ¿Se dan cuenta? La orden de este señor era clara. El orden ¿acaso el Señor les mandó que lo guarden? No, el Señor les mandó negociar con esta mina. Pero este siervo quiso pensar diferente a lo que su Señor le había mandado. Este siervo quizás dijo: no, la tarea que me está encomendando mi Señor es muy arriesgada, voy a hacer otra cosa.
Queridos hermanos, muchas veces nosotros creemos ser más sabios que Dios y hacemos otras cosas. El Señor nos manda a hacer una cosa y hacemos otra. No, mis queridos hermanos, el pecado de este siervo es también no haber sido obediente al mandato de su Señor. Este siervo no hizo nada, fue negligente. Queridos hermanos, algo que la palabra de Dios va a mostrar es cómo el Señor aborrece la actitud negligente. Por ejemplo, en el libro de Proverbios se va a hablar bastante en contra del perezoso, ¿verdad? Nosotros usaríamos otra palabra. ¿Cuál es la palabra que nosotros usamos en vez de perezoso? El flojo, el negligente. El Señor en esta parábola va a acusar a este siervo por haber sido flojo, por haber sido negligente, por no haber hecho lo que se le pidió. Queridos hermanos, y quiero que prestemos algún detalle más. El Señor ve una cosa en las palabras que dice este siervo. Porque si se dan cuenta, el siervo viene, le muestra la Biblia y le dice, le he guardado, y luego da sus razones por las que la guardó. Y es interesante ver qué razones dice el siervo. El siervo dice, lo guardé porque tuve miedo de ti. Y empieza a dar algunos atributos de su Señor. Eres hombre severo, ciegas donde no sembraste, tomas lo que no pusiste. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Este siervo conocía algo de su Señor, conocía los atributos de su Señor. Este siervo decía tener temor de su Señor. Pero ¿quién le responde? ¿Quién le responde este noble? ¿Quién le responde el rey a este siervo? Versículo 22. Entonces él le dijo, mal siervo. Otra traducción directamente dice, siervo malvado. Uy, queridos hermanos, es una palabra dura. Pero podríamos decir, pero ¿acaso hizo alguna maldad el pobre siervo? Si este pobre siervo lo único que hizo fue guardar. No, ¿por qué el Señor lo llama siervo malvado? Bueno, la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, querido hermano. Este siervo, el no hacer lo que se le había pedido, estaba pecando, estaba siendo rebelde contra su Señor. Es por eso que le dice siervo malvado. Y fíjense lo que ahora le va a decir. Por tu propia boca te juzgo. ¿Por qué el Señor Jesús le dice eso? ¿Por qué el Señor Jesús le dice, te voy a juzgar por tu propia boca? Y fíjense, luego dice, sabías, siervo, tú me acabas de decir que sabías que yo era hombre severo. Siervo, tú me dijiste que sabías cómo era yo, y aún así no hiciste nada. Queridos hermanos, ¿qué nos muestra este texto? En primer lugar, vemos que no obedecer al Señor es un acto de rebeldía. Pero también, queridos hermanos, vemos cómo una persona puede tener conocimiento de quién es Dios y aún así ser rebelde y desobediente a Dios. Este siervo sabía cómo era su amo, conocía sus atributos, sabía que era un hombre severo, sabía que era un hombre que iba a ver cada detalle, pero eso no le impidió a este siervo a ser rebelde, a ser negligente, a no obedecer. Queridos hermanos, eso muestra que muchas personas pueden tener mucho conocimiento o decir que tienen conocimiento de quién es Dios, pero su vida va a mostrar todo lo contrario. Todo lo contrario. Queridos hermanos, algo interesante cuando vemos en la palabra del Señor es que incluso se muestra que Satanás tiene conocimiento.
de la palabra y de quién es Dios. Satanás sabe o no sabe quién es. Sabe, queridos hermanos. ¿Recuerdan la tentación de Satanás y el Señor Jesús? Satanás recitaba la Biblia. Queridos hermanos, es posible que haya personas que reciten de memoria versículos de la Biblia. Es posible que haya personas que sepan los atributos de Dios, pero que aún así siguen siendo rebeldes delante de Dios y no obedientes. Fíjense ahora lo que va a decir. Prestemos atención a aquello que este Señor le dice a su siervo. Le dice: por tu propia boca te juzgo. Esto es algo muy similar, queridos hermanos, a dos textos que quiero que veamos. En primer lugar, el primer texto está en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué está esta advertencia? La advertencia de Santiago es que muchas personas les encantaba enseñar a otros. Pero Santiago les dice: tengan cuidado, porque ustedes que enseñan, si no viven lo que enseñan, van a recibir mayor condenación. Es muy parecido. ¿Se acuerdan a la advertencia de este amo a su señor? O perdón, a su siervo, cuando le dice: por tu propia boca te juzgo. Y el otro pasaje que hace referencia a algo parecido a esto está en Romanos capítulo 3. Perdón, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 21. Romanos capítulo 2, verso 21 dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Queridos hermanos, ¿se dan cuenta lo que dice este texto? Que muchos de nosotros podemos decir muchas cosas con nuestra palabra. Muchos de nosotros podemos hablar muchas cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, pero con nuestra vida vivir totalmente lo contrario. Y esta es una clara advertencia. Cuidado que seamos como este siervo malvado, negligente, rebelde ante Dios. Vamos yendo ya al final de la parábola, Lucas 19. El versículo 23 hace referencia a cómo este siervo no fue capaz de ni siquiera hacer lo básico para traer ganancias. Y fíjense, nuevamente está el énfasis de producir fruto para su Señor. Queridos hermanos, hay una parábola muy conocida que se titula la parábola del sembrador, ¿verdad? Aquella parábola que describe 4 tipos de terrenos. Y uno de esos terrenos junto al camino produce, pero rápidamente vienen las aves y se lo llevan. Luego tenemos aquella que crece entre espinos, pero los espinos la ahogan. Luego tenemos aquella que cayó sobre los pedregales, pero como no había profundidad, fácilmente el sol la secó. Y llegamos a la última parábola. Al último tipo de terreno, que es la que cae en buena tierra. Y aquella parábola va a hacer un énfasis diciendo: aquella parábola, la semilla que cayó, brotó, creció y produjo fruto. Lo que diferencia, queridos hermanos, de una vida del Señor y de aquello que ha caído en terreno no fértil, es no que haya brotado, porque en los otros terrenos también brotó. ¿Qué es lo que diferencia? Es que produce fruto. Crece y produce fruto. Es eso lo que se le demanda a estos siervos: que crezcan y produzcan fruto. ¿Qué es lo que se le demandó a este siervo malvado? Es que este siervo malvado no hizo nada y por lo tanto no produjo fruto.
Por lo tanto, queridos hermanos, este siervo malvado, hay algunos comentaristas que dicen, ¿será que este siervo malvado era verdaderamente un siervo? Y aquí entramos a nuestro último punto, porque fíjense, versículo 24 en adelante, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dejadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Bueno, lo primero que notamos en estos versículos que acabamos de leer es que el Señor inmediatamente manda que le quiten lo que tenía y que le den al que más tenía. Ahora, un concepto equivocado que nosotros tenemos, hermanos, en nuestra sociedad es el concepto de justicia. El concepto de justicia. Alguna vez, un profesor de escuela dominical intentando enseñar este concepto, fue uno de sus estudiantes de ahí de la escuela dominical y a uno le dio una moneda. Y luego fue y le fue dando a otros y todos no le dio a uno. Y uno se quedó sin moneda y no le dio, ¿no? Entonces continuó y el muchacho se quedó incómodo y me dijo, hermano, ¿por qué a mí no me dio? ¿No? Y yo digo, ¿por qué? ¿No? Es injusto. Si a todos le dio, me tendría que dar a mí también. Y él le dijo, no. Eso no es justicia. ¿No? Hay un concepto equivocado, queridos hermanos. ¿Por qué confundimos? Justicia no es dar a todos por igual, ¿verdad? Sino justicia es dar lo que corresponde. Eso es justicia. Queridos hermanos, el Señor muestra que va a dar justicia. Va a haber justicia. Así que el Señor quita a este siervo malvado lo que tenía. ¿Recuerdan que les hablaba de la otra parábola muy parecida? Bueno, sin perder Lucas, ahora vayamos un ratito a Mateo 25 porque nos muestra algo que nos debe hacer pensar de este siervo malvado también. Mateo 25, vamos a leer versículos 28 al 30. Está también en la parte final. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Parecido al otro, ¿verdad? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y fíjense lo que dice esta parábola sobre el siervo. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es por eso, queridos hermanos, que algunos comentaristas dicen, es probable que este siervo malvado en realidad no pertenezca a los cielos, sino que sea puesto con los enemigos del Señor. Con los enemigos del Señor. Y ahí entramos a nuestro último punto, el juicio a sus enemigos. Verso 27. Y también a aquellos mis enemigos. Y también muestra la conexión entre el castigo al siervo malvado y a sus enemigos. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Queridos hermanos, el Señor Jesús en su segunda venida viene con gran poder y gloria. Y va a venir por los suyos, pero también va a venir a destruir a todos sus enemigos. Aquí en la parábola se menciona de que los va a decapitar. Habla de matarlos. Muchos usan estos pasajes para creer en una doctrina que es la doctrina de la aniquilación, que significa que visto no va a haber infierno, simplemente el Señor va a venir y los va a eliminar, los va a borrar, pero no hay castigo eterno. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en casa y fueron a tocar a la puerta unos testigos de Jehová, ¿no? Entonces, bueno, estando ahí, conversé un rato con ellos. Y entre lo que hablábamos, salió el tema del infierno, ¿sí? Hablar sobre el infierno. Y los testigos de Jehová no creen en la doctrina del infierno. ¿Y qué es lo que decía
esta persona le decía, a ver, le pongo un ejemplo, me decía, ¿no? Usted tiene a su hijo. Usted a su hijo prendería la hornalla de su casa, la hornilla de su cocina, y le pondría la mano ahí en la hornilla para castigarlo a su hijo. Yo le digo, no. Y él me dijo, ¿ha visto? ¿Cómo entonces cree que Dios va a hacer eso? ¿No? De ponerlos a un fuego. Yo le dije, es que ahí hay un error. El error está en creer que Dios va a enviar a sus hijos al infierno. Y Dios no va a enviar a ninguno de sus hijos ahí. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que a quienes Dios va a castigar. A sus enemigos. Todo aquel que no está con Dios no está en un punto neutro, sino que es enemigo de Dios. Y Dios no va a enviar a sus hijos al infierno, va a enviar a sus enemigos. Es ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Es ahí donde serán castigados por haberse rebelado contra el Rey. Queridos hermanos, conclusiones en esta mañana. En primer lugar, quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo con los dones y las responsabilidades que Dios te ha dado? ¿Les has dado uso que produzca fruto para la gloria de Dios? Lo que sea. La Escritura va a hablar de las ganancias, de los bienes materiales. Deben ser usados para la gloria de Dios. Los talentos que Dios te ha dado, úsalos para su gloria. Los dones que el Señor te ha dado, el tiempo, todo lo que el Señor te da, debes darle un uso que produzca fruto para el Señor. Cuidado que sea como aquel siervo negligente, aquel siervo malvado que no hizo nada. La tarea de los siervos es servir. Es servir, queridos hermanos. Te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo a Dios? Y aquí quiero animar tu corazón. Tú puedes estar pensando, estoy sirviendo, pero es poco lo que hago. Estoy sirviendo al Señor, no tengo muchas fuerzas, pero estoy sirviendo con esas pocas fuerzas que tengo. Querido hermano, no importa si es como aquella viuda que dejó su ofrenda, ¿se acuerdan? La viuda que dejó unos pocos centavos, pero el Señor vio su corazón, que ella estaba dando todo lo que tenía. Puede que tú digas, no tengo mucho tiempo, tengo muchas responsabilidades, pero dale todo ese tiempo al Señor. No tengo muchas energías, dale todas las energías que tengas. Querido hermano, no tengo muchos talentos, pero dale lo que tienes. Dale todo lo que tienes al Señor. Procura ser fiel para que cuando el Señor vuelva a consumar su reino, pueda decirte, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.